Esta semana se entrega el paquete económico y quédate en este episodio porque te vamos a contar todo el proceso legislativo que debe de seguir para que lo conozcas. Hola arpeos, bienvenidos a un episodio más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, ansioso en esta semana de que ya llegue el paquete económico al público en general. Que sepamos qué van a hacer, qué no se va a hacer, qué se espera. Y pues nada, ver si existen reformas fiscales. Se ha dicho que no, pero siempre puede haber cualquier cosa nueva en la ley. Sí, ya tenemos un episodio hablando del paquete económico donde vamos a profundizar como un poco más, o más bien se profundizó en ese momento, en los criterios generales de política económica, en la ley de ingresos de la federación, en el presupuesto de egresos, en concepto tal cual. Y también en su momento creo que ya los habían entregado, entonces como que ya hablábamos de ciertas cosas que se incluían. Pero en este caso en particular nos vamos a enfocar más en el proceso legislativo porque, no sé si lo sepan, pero cuando existe un cambio de poder ejecutivo, hay plazos distintos para poder llevar a cabo todo el proceso legislativo. Entonces, el objetivo de este episodio es que conozcamos cuál es el proceso legislativo normal, cuál es el proceso legislativo en este año y también que podamos entender un poco cuál es el impacto que puede llegar a tener el paquete económico, que por lo general es donde normalmente vienen las reformas. Pues nada, en la economía mexicana. Sí, y pensar y ver que realmente no es algo de 2 meses. O sea, no pensemos que está desde septiembre, agosto. O sea, desde abril empieza todo el proceso. Entonces, si quieres, vamos empezando como en los puntos, en los plazos que hablamos respecto de cómo funciona todo este proceso legislativo. Bueno, para empezar, creo que tenemos que saber qué es el paquete económico, porque no es algo de Amazon, no es algo que te llega por estafeta. El paquete económico básicamente son 3 documentos que va a entregar la Secretaría de Hacienda y el Ejecutivo al Congreso para ser aprobado, donde nos van a estar hablando de los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos de la Federación. Una vez que ya sabemos que vienen estos 3 documentos, lo que tenemos que saber también es para qué nos funciona cada uno de ellos. Los criterios generales de política económica básicamente hacen toda la proyección que tiene el gobierno y en ocasiones también, la verdad es que esta parte yo la desconocía porque no es tanto lo que nos toca a nosotros como contadores, pero investigando un poco más para este episodio, me di cuenta y me pudo hacer un poco más de sentido el por qué a veces están tan alejados de la realidad. Y ahorita vamos para allá. Pero estos criterios generales de política económica básicamente lo que dicen es toda la proyección que tiene el Ejecutivo de cómo se va a desarrollar el siguiente año. Este documento de los criterios generales de política económica incluyen varias cosas que es como la proyección que va a tener el Ejecutivo hacia el siguiente año, donde, por ejemplo, nos van a hablar de cómo va a ser el crecimiento del país, de cuál es la posible inflación que se va a tener, de cuál es la tasa de interés, el precio del petróleo, etcétera. Nos habla de todo el panorama económico que podemos llegar a tener y cómo este va a impactar positivo o negativamente a todo el desarrollo del país. En la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, básicamente nos hablan de cuáles son los ingresos que va a tener el gobierno y de dónde los va a obtener, por ejemplo, de recaudación de impuestos, si van a tener algún nuevo impuesto, si no van a tener algún nuevo impuesto, si va a haber derechos, aprovechamientos, etcétera. Todo eso se incluye en la ley de ingresos de la Federación. Y el presupuesto de egresos es básicamente el cómo pretenden gastarse la ley de ingresos de la Federación. Entonces, una vez que ya saben cuál es el presupuesto de ingresos que se va a tener, existe un presupuesto de egresos que es tal cual el presupuesto de egresos de la Federación. Y ahí van a poner todas estas partidas que de pronto ha sido muy sonado en otros años, en otros ejercicios fiscales, el que de repente se va de que para jamón y para cosas similares, ¿no? Entonces, todas estas partidas las podemos encontrar en el presupuesto de egresos de la Federación. Y básicamente el objetivo de esto es que el gobierno tenga, en teoría, de una forma clara cuánto va a recaudar, de eso que va a recaudar, cómo se lo va a gastar, que nosotros podamos conocer cómo se presume que va a estar la economía el próximo año mediante los criterios generales de política económica. Y para los contadores y para los contribuyentes, lo que más nos puede llegar a importar de todo este presupuesto, bueno, de todo este paquete económico, perdón, es el tema de si existe una reforma fiscal o no. Justamente en el tema de las reformas es cuando, por ejemplo, nació Recico, cuando se eliminó el RIF, cuando nació el RIF en su momento, cuando hubo cambios de ISR, de IVA y demás. Sin embargo, también en el tema, por ejemplo, de los criterios generales de política económica,
como bien menciona y como bien vamos a ver en todo el proceso, se habla desde abril del tema, por ejemplo, de la inflación, que hace un año o dos fue algo muy sonado porque en el paquete económico decía, va a ser una inflación como del 4 y llevamos como en el 8. Fue en 2022, creo. Ajá, que era una cosa que decías, no, pues es que el paquete económico no dice nada de lo que está sucediendo actual, pero si nos damos cuenta que lleva desde meses atrás preparándose, pues podría decir, pues tiene sentido que estés diciendo eso en ese momento. Sin embargo, que es importante como tener en cuenta y tener claro como estos plazos tan grandes que básicamente todo el año trabajan para que en abril, que es cuando inicia este proceso del paquete económico, pues puedan ir pensando y proyectando cosas, porque también es esta cosa de irse comparando con otros países, con otras economías similares, ver cómo van estado evolucionando y decir, pues ¿sabes qué? Creemos que va a suceder esto en el siguiente año. Sí, justo era lo que yo iba, o sea, iba a poner exactamente el mismo ejemplo, o sea, en 2022 estuvo este tema de la inflación del 8% que está completamente alejado y también en 2020, que fue cuando inició la pandemia, pues obviamente no podíamos prever que iba a existir una pandemia, no podíamos prever que iba a haber un día en el que el dólar iba a llegar a 25 pesos. Entonces, son cosas que se salen de una proyección que se viene realizando 8 meses atrás, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que aquí ya nos podemos meter como un poquito más en el proceso legislativo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene hasta el 1 de abril para poder entregar al Congreso los criterios de política económica. En esto, pues obviamente van a tener que poner todos estos escenarios que son como macroeconómicos y que afectan a toda la economía de México, como es el crecimiento que se espera tener, la inflación, las tasas de interés, el precio del petróleo y cómo todo esto se va a ver reflejado en la fortaleza económica que va a tener México en este periodo. Justo. Posteriormente, ya para el 30 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que mandar una estructura programática que esto... Dices que es una estructura programática. Esta estructura programática es básicamente un documento donde ellos van mencionando cuáles han sido los avances de las obras que están al día de hoy. En cuanto a todas las inversiones que está realizando el país, por ejemplo, lo del Tren Maya, lo del aeropuerto, etcétera, todo esto también lo van ellos poniendo conforme es necesario en la estructura programática, para que también con base en esto se pueda saber si sí se tiene que dedicar más presupuesto en el presupuesto de egresos a estas obras o no. Por eso también es importante y yo personalmente también no sabía que existía este documento, pero ahora todos lo sabemos. Ahora bien, ya cuando estamos como en un año normal, el 1 de septiembre se comienza el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y esto no cambia en ninguno de los años. Pero lo que sí cambia es que el 8 de septiembre, en teoría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apoyo del Ejecutivo, tendrían que estar entregando a los congresos, bueno, al Congreso y a las cámaras, el paquete económico completo que debe incluir los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos de la Federación. Tenemos que estar aquí muy conscientes de que todo esto todavía es iniciativa, aunque no hablemos de una iniciativa de presupuesto de egresos de la Federación, todo esto es iniciativa, es la primera propuesta que está entregando tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el Ejecutivo, y todo esto todavía puede tener modificaciones en el Congreso. ¿Cuál es el tema? Y aquí también creo que vale la pena que platiquemos de esto, que México es un poder bicameral en cuanto al poder legislativo. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos dos cámaras, que es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Los senadores específicamente tienen en sus funciones el velar por los intereses de los estados y los diputados tienen en sus funciones el velar por los intereses de la ciudadanía. Por lo tanto, las personas que son los encargados de poder aprobar tanto el presupuesto de egresos como la ley de ingresos de la Federación es la Cámara de Diputados. Para esto, la Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre en un año normal. Este año no es un año normal, ahorita vamos para allá, pero en un año normal, la Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para poder aprobar la iniciativa de ley de ingresos de la Federación. Una vez que ya se hace esto, el Senado tendría hasta el 31 de octubre para poder aprobar la ley de ingresos de la Federación. Y ya que estamos... ¿Qué? Es que en ese año, es que ha pasado que esta fecha se... Ahorita creo que hace muchos años no. Pero no, antes paraban el tiempo. Se llegó a parar el tiempo en el Senado y decir, vamos a brindar. Feliz Año Nuevo, pero
Se publicaba ya el No, primero. 31 de octubre. Ah, sí, espérame. Pero esto sí ha pasado. O sea que es ya para el último plazo y ahorita llegamos a eso. Para el 31 de octubre el Senado tiene para aprobar la ley de ingresos, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación. Y una vez que ya se tienen claros cuáles van a ser los ingresos que se va a tener, ahora sí hablamos de los gastos. Entonces, hasta el 15 de noviembre, la Cámara de Diputados tiene el poder para poder aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Y esta Cámara, pues como les comentaba, al hablar justamente de los gastos que va a tener el país, es importante que lo pueda aprobar la Cámara de Diputados porque ellos son los que representan a la ciudadanía. Y ahora sí, el 31 de diciembre. Sí, tienen en teoría hasta antes del 31 de diciembre para publicar ya todo el paquete económico, si va a haber reformas fiscales o no. Sin embargo, ya hace muchos años, creo que ya no sucedió, pero sí era un tema que se sonaba mucho en las noticias, de que hubo un año donde era 31 de diciembre, no se había aprobado nada, se paró el tiempo en la Cámara, brindaron, fue 1 de enero, pero ellos seguían siendo el 31 de diciembre y se publicó en la madrugada del 1 de enero. Esto no sé si fue, por ejemplo, en un cambio de gobierno, que podría tener sentido el por qué se cambió incluso la toma de posición de los presidentes, porque justamente afecta directamente al tema de un paquete económico. Ahora bien, este año que entró Claudia Sheinbaum, el tema fue que entra el 1 de octubre. Entonces, obviamente no puede entregar su paquete económico el 8 de septiembre. ¿Qué es lo que pasa? Que va a tener como un plazo adicional para poder entregar el paquete económico, que va a ser el 15 de noviembre. Y por lo tanto, obviamente no van a haber aprobado para el 20 de octubre ni para el 31 de octubre. Lo que pasa en este año específicamente es que se entrega el paquete económico el 15 de noviembre y todas las cámaras, todos los involucrados tienen que hacer todo lo que esté en su poder para poder llegar al 31 de diciembre, que es la fecha máxima, para tenerlo aprobado. Tienen que agilizar los procesos, tienen que hacer todo lo que esté en sus manos para que lo puedan lograr, porque también, obviamente, lo que decía Arturo, de repente sí pasaba de que ya estaban ahí en el brindis y todo, y tenían que seguir aprobando esto. Entonces, creo que esto pasaba mucho antes, o sea, yo lo llegué a ver como en diario de debates del 2002, 2004, 2005, etcétera, pero últimamente sí ha sido mucho más veloz. Sí. Sí, y que de todos modos, por ejemplo, recordemos, y por qué hablamos de esto del cambio de administración, recordemos que antes la toma de posición era el 1 de diciembre, y en 30 días... Bueno, de hecho en 15, porque tenía hasta el 15 de diciembre para mandar su paquete económico el nuevo presidente y tenían 15 días todas las cámaras para hacer un proceso de básicamente 3 meses. Entonces lo hacían en 15 días, por eso es que también se recorrió 2 meses antes para que también tuviera un poco más de tiempo tanto la nueva administración como las cámaras, el poder sí sumar lo que dice. Porque al final de cuentas lo que sucede en estos cambios de administración es que la administración anterior y la actual se juntan y dicen, pues ¿sabes qué? Vamos a ver cuál es tu visión, antigua administración, cuál es mi visión, nueva administración, y yo voy a complementar el paquete económico. En esta administración, que es un seguimiento del anterior, pues básicamente puede estar muy parecido a lo que ya se tenía planteado desde antes. Y creo que aquí vale la pena también como recordar un poco del por qué está tan metida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esto. Recordemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la secretaría que se encarga de ver todos los dineros en el país. Entonces, si bien nosotros cuando hablamos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos remontamos a nuestros traumas con el SAT, la realidad es que no es lo único que tienen, porque también incluso entra este tema de aduanas, etcétera, ¿no? El chiste es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ya lo estuvimos viendo más o menos en este proceso, tienen como prioridad el tener que proyectar los ingresos que van a tener y las prioridades de los gastos. A discreción de ellos, pero ellos tienen que definir cuánto se le va a dedicar a cada uno de los rubros y también van a tener que justificar el cómo lo van a hacer. Aquí es un poco
interesante por lo que decía Arturo. Al final, en este año, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que hablar tanto con el ejecutivo que está saliendo como con el ejecutivo que está entrando y encontrar puntos medios. La realidad es esta también, como decías, que pues es como un seguimiento, entonces muy probablemente los puntos están como alineados en un mismo lugar. Ajá. Pero también creo que algo que se me hizo muy interesante en este punto es que ellos tienen que revisar todo lo de la estructura programática y obviamente también en esto de la estructura programática, que es el cómo están avanzando cada una de las obras que tiene el gobierno federal abiertas y que han sido como los procesos y los proyectos que han puesto en campaña. Tienen que presentar avances físicos y financieros de cómo se está llevando a cabo cada una de las obras, y esto con el mismo objetivo que les comentábamos, de poder definir si sí se le tiene que dedicar más presupuesto o no a este tipo de obras. En términos generales, creo que es todo respecto al paquete económico. La realidad es que ahorita hay como muchas cosas en el aire. Bueno, nada más creo que es importante también mencionar que ya cuando está aprobado también por el Senado, se regresa al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, donde tiene un plazo máximo de 20 días naturales desde que se aprueba y ya se le entrega al Ejecutivo, que casi siempre es inmediato. Entonces, como que no hay como mayor problema con eso, pero también es importante que recordemos que cuando son este tema de un proceso legislativo, hasta que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, es cuando empieza a tener su validez, ya sea que lo diga el propio documento de que cuando inicia, que por ejemplo en este caso del paquete económico y todo este tema de reformas, casi siempre inicia el 1 de enero de cada año. Ya. Creo que es todo. Entonces, sí, esto también era importante. Pero básicamente esto es como todo el paquete económico. La realidad es que no sabemos qué decirles que se espera, porque yo pudiera llegar a pensar que no va a existir una reforma. Sin embargo, lo que ya platicábamos en episodios anteriores, tampoco preveíamos que hubiera cambios en Reciclo. Y pues no sabemos exactamente qué está pasando. Por ahí algunos iluminados están diciendo que sí van a existir reformas interesantes, y ha sido también un motivo de muchas críticas en grupos de contadores porque van a desaparecer los asimilados a salarios. La realidad es que no está nada sobre la mesa y no hay forma de saberlo hasta el 15 de noviembre, que ustedes lo están viendo el 13 de noviembre, pero hasta el 15 de noviembre que se ha entregado este paquete económico a la Cámara de Diputados y de Senadores. Sí, entonces justamente si estás viéndolo el día del estreno o el jueves o el viernes y nos encontraste por casualidad y no nos sigues en Instagram, va a ser importante, síguenos en Instagram como arpea.consultores, porque ahí estaremos cuando salga el tema del paquete económico, haciendo algunas historias, pues dando información como fresca, calientita de qué va a suceder con el tema del paquete económico, si va a haber tema de cambio de reformas, si va a haber cambio, por ejemplo, algo que sí va a suceder tal vez es el cambio en la tasa ISR cuando hacemos inversiones. Entonces, eso tal vez vamos a explicarles o decirles, cambio de X a X punto. Entonces, ese tipo de cositas que tal vez sí son oficiales o que sí van a poder pasar, se lo estaremos comunicando ahí, pero si existe otra cosa importante, pues también estén pendientes de esas historias. Ahora bien, ¿por qué los contadores vivimos siempre en estado de alerta? Porque la realidad es que ahorita ya salió esta modificación a la resolución miscelánea del 2024. Podríamos no tener una reforma relevante para 2025 en cuanto a legislación, pero al final del año se saca la resolución miscelánea para el año 2025 y la realidad es que también en las resoluciones misceláneas de repente cambian muchísimo de las reglas de los juegos. Entonces es importante de todas formas, aunque ahorita vean que no existe una reforma fiscal o que nosotros les digamos, oiga, no hay ningún cambio en legislación, etcétera. De todas formas, los invitamos a estar alerta con nosotros hasta finales de año para que puedan saber si se prevé alguna reforma o algún cambio interesante en resolución miscelánea fiscal. Dicho esto, si de pronto ya vieron el paquete económico, si llegaron aquí porque quieren ver cuál va a ser el proceso de aprobación, etcétera, y no saben cómo les va a afectar, pueden agendar una asesoría con nosotros de Impacto Fiscal a tu Medida, que esta es la asesoría que nosotros tenemos para emprendedores, empresarios, para cualquier contribuyente que quiera saber cómo hacer mejor las cosas.
Estamos en época de cierres fiscales también, entonces es muy importante también que lo tengas en mente. Exacto. Esta asesoría es de 1 hora. Vas a poder encontrar el link para poder agendarlo en la descripción, en nuestras redes sociales, etcétera. Y vas a poder entrar a la agenda, vas a verla en tiempo real, vas a elegir la hora que te convenga más, vas a poder pagar, nos conectamos, resolvemos tus dudas, nos vamos todos felices. Y el objetivo de esta asesoría es que tengas estrategias claras de qué es lo que podrías empezar a hacer ahorita para optimizar tu pago de impuestos. En el caso, por ejemplo, de que seas un contador y que dices, oye, no sé cómo esto le va a afectar a mis clientes, etcétera, tenemos Contadores Plus, que esta asesoría es un poquito más larga, es de 1 hora y media y es tan técnica o tan platicadita como se requiera. El objetivo de esto justamente es el poder comparar algunos puntos de vista de, oye, yo creo que esto va a afectar así, esto va a afectar de otra forma, el papel de trabajo está así, te sugerimos que sea de esta otra forma, etcétera. Y creo que ahora sí es todo. Sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en... Ay, Dios, me pone muy nerviosa esta parte. Instagram, Facebook, Threads, Spotify, YouTube, Reddit y TikTok. Ay, gracias. Me faltó una. Y pues nada, creo que sí es todo por el episodio de esta semana. Ajá. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.